Resumen periodo barroco. El barroco musical supone un periodo de 150 años, entre 1600 en primera ópera y 1750 muerte de Johann Sebastian Bach. La palabra barroco proviene del portugués y significa joya de forma irregular y caprichosa. Se comenzó a usar el término para designar el estilo artístico intensamente adornado y muchas veces grandioso de la arquitectura y demás artes del siglo XVII. Contexto histórico. Esta época fue un periodo de crisis económica, malas cosechas, demográfica. Peste bubónica hizo descender drásticamente la población. Política. Separación de las monarquías absolutistas del resto de estados de guerra de los 30 años. Social. Desigualdades sociales cada vez más acentuadas. Religiosa. Cisma de Occidente entre la Iglesia católica y la protestante. Sin embargo, esta fue una época de gran desarrollo de las artes y las ciencias, continuando de lo que se inició en el Renacimiento con el humanismo. En el caso de España, continuaba nuestro del siglo de oro, desde 1492 hasta mediados del siglo XVII. La estética barroca. Todas las crisis y tensiones que marcaron este periodo histórico se reflejaron en su arte, en el arte barroco. Tenía una visión pesimista de la vida y una estética que reflejaba todas esas tensiones. Era un arte en que lo más importante era la expresión de las emociones, la expresividad, la atención y el contraste del movimiento y el exceso de adornos. Durante los siglos posteriores del barroco, este estilo fue despreciado y ridiculizado, tratado como un estilo recargado, ostentoso, excéntrico, grotesco y exagerado, desnaturalizado y teatral. Esa interpretación un tanto peyorativa surgió de las intelectuales del clasicismo de las generaciones posteriores del siglo XVIII, que lo consideraban como una degeneración del Renacimiento. Esa imagen tardó 100 años más en ser limpiada de nuevo durante el romanticismo del siglo XIX, estilo en el que las emociones volvían a ser protagonistas de la música. Fue gracias al músico alemán Felix Mendelssohn que recuperó el estreno para el gran público las obras de Bach que habían sido totalmente olvidadas. Un horror vacui o miedo al vacío. El barroco como etapa artística se caracterizó por el recargamiento extremo, la complicación de las formas, la gran riqueza de adornos y el llamado horror vacui o el miedo al vacío, su gran expresividad, su interés por los contrastes, por lo pasional y lo trágico. El rey absolutista francés Luis, disfrazado de rey Sol en una de las representaciones de su ballet de Cour, en la imagen de arriba puede ver el salón de los espejos de su palacio real en Versalles. Características de la música barroca. La música no fue ajena a los avances científicos que durante el barroco siguieron el camino abierto por la curiosidad y deseo incansable de conocimiento de los genios del Renacimiento. Fruto de este interés innovador surgieron grandes e importantes cambios en la música de la época. Expresión de las emociones. Se busca expresar las emociones haciendo un constante uso del contraste y la espectacularidad, compuestas en escenas muy teatrales. Además se desarrolló la teoría de los afectos, ya iniciada con los
madrigales italianos que reflejaban con sus músicas emociones del texto. Esta teoría estableció cómo representar los sentimientos con la música alegría, con el modo mayor, la consonancia, el registro agudo y el tempo rápido, y la tristeza con las escalas menores, las disonancias, el registro grave y el tempo lento. Tenemos el gran uso del adorno, melodías muy adornadas. El horror vacui fue la moda en todas las artes, tanto la arquitectura como la escultura y la pintura se llenaron de adornos. En el caso de la música, las melodías se volvieron recargadas llenas de las notas de adorno. Armonía basada en el sistema tonal. Se seleccionan únicamente 2 escalas de las 8 escalas medievales o modos, la escala de Do, que pasa a llamarse modo mayor, y la de La, que pasa a llamarse modo menor. El uso de estas escalas hacen que la música barroca nos suene más cercana y familiar que la música anterior. Tenemos el ritmo mecánico e insistente. Muchas de las obras barrocas se basaban en una pulsación regular, rápida y repetitiva, con acentos muy marcados. La textura homófona o de la melodía acompañada homofónicamente. Esa textura era la favorita de los compositores a comienzos del barroco. Johann Sebastian Bach también siguió practicando el contrapunto tan popular en el Renacimiento. Muchas de sus obras fugas especialmente desarrollaron esta textura. Tenemos música instrumental. Los instrumentos musicales siguen perfeccionándose técnicamente y se independizan por fin de la voz, ya no están a su servicio y dejan de estar siempre en segundo plano. La música instrumental se convierte para siempre en la gran protagonista. El bajo continuo. En toda la música barroca podemos escuchar un bajo continuo cuando el sistema tonal se estaba desarrollando y las reglas de la armonía aún no eran totalmente claras. Fue esencial para los músicos la labor del bajo continuo. ¿Por qué fue tan importante y está presente durante todo el barroco? Porque consistía en una respectiva melodía de registro grave acompañada de una serie de números, que eso sería cifrado, que indicaban los acordes que debía tocar el intérprete para acompañamiento de esa melodía grave. El bajo continuo podía ser interpretado por instrumento polifónico de teclado, en el que el intérprete puede tocar la melodía grave con una mano y los acordes con la otra, o por varios instrumentos de la cuerda. Consolidación de la orquesta. Durante el Renacimiento no existía como tal, las agrupaciones musicales eran variables, se interpretaba la música con los instrumentos que estuvieran disponibles en cada momento. El oficio de luthier. El desarrollo de la música instrumental está relacionado con la gran mejora técnica de los instrumentos. Tenemos la música vocal. Ya por último de esta serie de barroco, la música vocal, la ópera nació en torno a 1600 personas como forma de imitar la tragedia de la antigua Grecia. Nuevas formas compositivas religiosas. El oratorio era una obra de grandes dimensiones, similar a una ópera de temática religiosa. Algunos grandes compositores, cuando todos de esos cambios musicales ya estaban plenamente desarrollados, el terreno se encontró preparado para la aparición de los gigantes del barroco tardío, Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel, ambos alemanes. Otros compositores a destacar fueron los franceses, el inglés Henry Purcell, los italianos Vivaldi y Barbara Strozzi, Jean
Baptiste Lully, de origen italiano, y Elizabeth Jacquet de la Guerre.